Buenos días. Entonces vamos a mirar un poquito en detalle, variable por variable ahora, lo que hemos detectado, empezando entonces por la participación electoral dentro de las variables pasivas que les contaba Alejandra. Entonces esta es la primera que hemos estudiado. La participación electoral, entonces, tradicionalmente medimos el riesgo de participación electoral considerando como en riesgo a los municipios que tienen muy alta participación electoral con respecto al promedio nacional, o los municipios que tienen muy baja participación electoral. En esto la metodología entonces no ha cambiado, esto es lo que hemos medido siempre. La única diferencia es que ahora hemos contrastado los mapas al Senado y a la Cámara con el mapa a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que nos da unas diferencias bastante interesantes para analizar. Vamos a verlo. Entonces una participación muy baja puede ser indicio de riesgo porque puede indicar, digamos, la presencia de un actor interesado a coaccionar al electorado para que no vote, básicamente la guerrilla generalmente, sí, y efectivamente vamos a ver que este riesgo por baja participación coincide con zonas donde sabemos que hay presencia de los actores armados de la guerrilla en particular, y al contrario una participación muy alta puede ser indicio de prácticas de inducción al voto, de compra de votos, etcétera, ¿sí? Entonces esto es un poco el sentido de esta variable. Como les anticipaba, hay una muy buena noticia acá, es que la desviación estándar baja. ¿Qué significa esto? Básicamente que hay, como les decía, una convergencia de todas las tasas de participación de todos los municipios hacia el promedio. Es decir, ya no hay mucho menos casos de, digamos, de anomalías evidentes, ¿sí?, desde el punto de vista de la participación electoral, y esto es una excelente noticia. Es una excelente noticia, sin embargo, yo creo que sobre todo nos muestra que lo que pasó en la década pasada realmente indicaba unas anomalías tan flagrantes, tan enormes, digamos, que nos desviaba totalmente la medición, con algunos casos de coacción armada evidente o de fraude absolutamente descarados. Me acuerdo que alguna vez, hace 2 elecciones, tuvimos un municipio con participación de más de 100%. Entonces, esos casos tan absurdos, digamos, nos desviaban completamente la medición y hacían que estábamos midiendo realmente unos casos de fraudes enormes, descarados. Estos casos hoy día están desapareciendo, y es la buena noticia. Están desapareciendo, creo yo, porque estaban vinculados esencialmente a la presencia de los grupos paramilitares. Sí. Ahora, esto no significa que todo está perfecto. Eso significa que lo que medimos ahora con la participación son anomalías más normales, entre comillas, más habituales, ¿sí?, de la compra de votos y de cosas por el estilo, de prácticas de inducción al voto, que eso sí sabemos que se mantienen cuando no aumentan, y por supuesto pues no dejan de ser un gran problema para la sinceridad de las elecciones en Colombia. Bueno, entonces miremos un poco. Esto es el mapa para el Senado. Como les indicaba, entonces en azul están los municipios que tienen riesgo por baja participación, y en verde naranjo los municipios con riesgo por alta participación, ¿sí? Entonces en el Senado efectivamente ven que los municipios azules coinciden en gran medida, digamos, probablemente con la presencia de actores armados y muy particularmente de la guerrilla. Eso, la zona tradicional, digamos, centrada sobre Caquetá, Putumayo, las zonas rurales de Antioquia, particularmente el norte de Antioquia, con prórrogas hacia el Urabá chocoano, el Catatumbo, efectivamente, que nos aparece acá con el riesgo por baja participación. Extremo, 2 zonas que aparecen con riesgo por alta participación, que sería la costa Caribe, particularmente efectivamente las zonas rurales de la costa Caribe, como indicaba Alejandra, y la parte alta, la parte oriental del departamento de Nariño. Esto entonces para el Senado.
Acá, como les indicaba también, lo de la Cámara no cambia mucho con respecto al Senado y es normal, la participación pues son elecciones simultáneas, entonces hay efectos de umbrales, pero básicamente a grandes rasgos son básicamente los mismos mapas. Lo que es interesante es contrastar esto, como les decía, con lo que pasa a presidente. A presidente ahí sí tenemos cambios, y cambios muy interesantes que nos indican de qué estamos hablando. Las zonas azules no cambian tanto, se mantiene toda esta zona ahí, se mantiene el Catatumbo, por ejemplo, se mantiene el norte de Antioquia, ¿sí? Pero sí aparece una nueva zona que no aparecía con riesgo por baja participación, perdón, para las legislativas, que es toda la costa pacífica, ¿sí? Que pues vota menos, que participa menos a las elecciones a presidente. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a alta participación, ahí sí es totalmente distinto. ¿Se acuerdan que para las legislativas el riesgo por alta participación estaba en la costa Caribe? ¿Sí? Ahora estamos hablando del altiplano cundiboyacense y del departamento de Casanare. Esto es la zona de los municipios que tienen una participación más alta que el promedio a las elecciones presidenciales. ¿Qué nos indica esto? Pues que el riesgo por alta participación efectivamente parece bien claramente ligado a prácticas masivas de clientelismo, de compra de votos, etc. Y muy particularmente las elecciones legislativas. El comportamiento de las costas, las dos costas acá, es bastante característico. La costa Caribe no aparece en riesgo para presidencial, pero sí para legislativas, porque en las legislativas sabemos que es ahí donde más se presentan estas prácticas de compra de votos, no tanto a la presidencial, porque pues no se puede comprar tan fácilmente una elección presidencial, por supuesto, que una curul al Senado, ¿cierto? Y digamos que en la zona pacífica pues es lo mismo, pero con un promedio más bajo, es decir, que aparecía con riesgo por baja participación en presidencial y ya sin riesgo en la legislativa, porque ya entra en el promedio nacional. Entonces esas diferencias curiosas que vemos en las costas entre la participación a la elección presidencial y la legislativa son muy llamativas, porque lo normal, digamos, en Colombia es que haya más participación a las elecciones presidenciales que a las elecciones legislativas, pues en las costas es lo contrario. Y eso parece indicar efectivamente que son zonas donde existen estas prácticas fuertes de inducción al voto. Además de esto, entonces, estamos donde... listo. Además de esto, entonces, desde 2011 estamos midiendo otro factor de riesgo por participación que tiene que ver ya no con considerar en riesgo los municipios que tienen muy alta o muy baja participación, sino los municipios que tienen una participación que cambia muchísimo de una elección a otra, ¿sí? Que puede indicarnos ahí la presencia de un riesgo puntual, digamos, de fraude en una elección que ya desaparece en la otra, pero que constituye un antecedente que, por supuesto, es preocupante, ¿sí? ¿Por qué añadimos esta medición? Para intentar, digamos, mitigar los problemas que se podría presentar al factor de riesgo tradicional del nivel de participación. ¿Por qué? Porque realmente lo que medimos ahí con el factor tradicional son los municipios que están con participación muy alta o muy baja, y eso puede ser una indicación de riesgo electoral, pero puede ser también indicación, digamos, de una cultura política particular. Estoy pensando, por ejemplo, a lo que pasa en la presidencial que hemos visto en el altiplano cundiboyacense. El altiplano cundiboyacense vota muchísimo para presidencial, ¿sí? Esto no creo que sea necesariamente la indicación de que haya un riesgo, sino que creo que más bien es la indicación de que esos municipios están, por su ubicación geográfica, muy vinculados a la dinámica nacional de las elecciones en el país,
y entonces participan mucho más porque por la cercanía geográfica pues hay una serie de razones que hace que la población de esos municipios pues se siente más integrada a las dinámicas del país y por lo tanto participa más a una elección como la presidencial, y eso no necesariamente es un problema, digamos, ¿sí? Lo que sí sería un problema, entonces, desde este segundo punto de vista, sería que un municipio entonces apareciera una participación muy baja y 4 años después muy alta. Ahí sí habría probablemente una anomalía. Entonces, esto es lo que medimos acá en función entonces del coeficiente de variación de la tasa de participación de un año a la otra. Entonces ahí estamos hablando de prácticas no continuas, sino puntuales de eventuales fraudes. Presentamos los mapas, Felipe. Listo. Entonces ahí están esos mapas y ahí presentamos, ahí sí aparece efectivamente. Aparecen entonces todos esos municipios que ahí Alejandra notaba que esta zona pues aparece con cada vez más riesgo. Ahí sí pues nos aparecen, digamos, con este problema de una variación muy alta de la tasa de participación. Puede tener que ver probablemente con los cambios en la situación de orden público en esta región, probablemente puede ser una hipótesis. Lo mismo podría pasar en el suroriente antioqueño acá, por ejemplo. ¿Sí? Esto entonces para el Senado. Pero aparte de estas zonas, bueno, y acá en el norte también, y acá en Nariño. Aparte de estas zonas tenemos casos, ahí ven, muchísimo más puntuales, ¿sí? Que no responden, digamos, a un patrón regional absolutamente claro, pero que pueden indicar entonces efectivamente problemas puntuales que se presentan en una elección y que ya desaparecen después, ¿sí? Pasamos a la Cámara. A la Cámara, entonces, como les decía, es básicamente lo mismo. Acá pues no hay una variación muy grande porque se supone que las tasas de participaciones son iguales a Cámara y Senado porque son simultáneas. Y finalmente a presidencial. La presidencial, entonces, ahí ven entonces que reaparecen estas zonas grandes acá. Está un poco menos en Nariño tal vez, pero en el resto los casos puntuales son distintos, ¿sí? Y nos están hablando de cosas que han sucedido en el pasado, ¿sí? Y que pueden ser un antecedente problemático, pero que no son prácticas, digamos, que se sostienen en el tiempo. Aparece ahí sí mucho más la costa caribe y muy particularmente el departamento de Bolívar con este tipo de riesgo. Listo. Entonces esto para el tema de la participación. Bueno, la otra variable que nos parece bastante interesante mostrarles y en línea de lo que decía Laura, hicimos un pequeño cambio metodológico acá. Nosotros siempre habíamos medido votaciones atípicas, entendidas como el total o el porcentaje de votos de un candidato en un municipio. Y esa variable pues nos sirvió mucho hasta 2010. De hecho es una de las pruebas reinas que ha utilizado la Corte, que ha utilizado algunos jueces para probar que políticos han obligado a los ciudadanos a votar por ellos. Entonces esta variable, por favor, la hemos llamado limitaciones a la competencia electoral. Atrás. Y la idea era volverla un poco más exigente. Por parte, en primer lugar, porque hay una crítica muy cierta, era que si un candidato sacaba el 60% de los votos en un municipio, pues el candidato podía ser del municipio, podía tener arraigo en el municipio y no tenía nada de raro. Entonces lo que hicimos fue volverla mucho más exigente, en el sentido de, a partir de los votos que tenía cada candidato, le añadimos 2 variables más que hacían más exigente el indicador. Queríamos saber cuántos partidos de verdad competían en el municipio y cuántos votos y cuál era el número de candidatos que competían en el municipio. Entonces esos 3 indicadores, de alguna manera, cuando los combinamos, nos dan un índice que lo hemos llamado limitaciones a la competencia electoral. Y este índice lo que mide sencillamente es si en ese municipio hay libertad para
hacer política o existe un monopolio electoral en cabeza de un partido o de un candidato específicamente. Los resultados son bastante llamativos porque si comparamos, este indicador lo volvimos a correr para 2010, si comparamos lo que pasaba en 2010 con lo que creemos que puede pasar en 2014, pues vemos un aumento muy grande de los municipios en riesgo por limitaciones a la competencia electoral, específicamente en Senado. Entonces creemos que en Senado cada vez más existen monopolios electorales en cabeza de algunos candidatos, de algunos partidos en ciertas zonas del país. Caso especial el Atlántico, caso especial unas zonas del norte de Santander, unas zonas de Nariño, que es donde no existe hoy una plena libertad para competir políticamente. Por favor. ¿Cuáles son los departamentos que creemos tienen más problemas de competencia electoral para Senado? Guainía, que es un departamento nuevo en esta variable de riesgo. Norte de Santander, que tiene casi el 75% de los municipios dominados totalmente por uno o dos candidatos. Meta, Huila, Chocó, Caldas, Córdoba, casi 4 de cada 10 municipios de su departamento están dominados por un candidato, y ese candidato saca la mayor cantidad de votos del municipio. Ahora en Cámara pasa todo lo contrario. Cuando nosotros corríamos la variable de votaciones atípicas en Cámara, de hecho Laura la corría antes, nos daba pues una cifra como la siguiente: casi 700 municipios en riesgo en Cámara. Pues eso era, pues la mayoría de municipios del país tenían problemas de competencia electoral para Cámara, específicamente porque pues las cámaras, sobre todo en los departamentos con poquitos municipios, tienen 4 o 5 cámaras, y esas, pues las personas se dividen el territorio creando estilos de distritos electorales y sacan la mayor cantidad de votos en esos municipios. Cuando corremos esta nueva metodología nos pasa lo contrario. Al exigirla y afinar un poco más la metodología, pues nos está dando, existe hoy en teoría mayor libertad, mayor competencia electoral en las elecciones a Cámara. Estamos viendo una reducción de cerca del 54% en los municipios, y la mayoría, digamos, de las reducciones se dan en los departamentos de Antioquia, en los departamentos de Tolima, en los departamentos de Huila, donde vemos cómo cada vez hay menos municipios en riesgo. No obstante, aún, si vemos los 320 municipios en riesgo por departamento, vemos, por ejemplo, como otra vez Caquetá, otra vez Córdoba, norte de Santander, Atlántico, son los departamentos que hoy para Cámara presentan una serie de riesgos asociados a la competencia electoral que creemos pueden incidir en las elecciones de 2014. Esta era, no me quiero extender más porque creo que ya estamos como... ¿Vuelves a explicar la metodología que usaste para eso? Ok, la metodología, vuelve la primera. Ahí listo. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Siendo un poco extenso, es una variable que se compone de 3 índices. El primero de ellos lo llamamos porcentaje de votos de los candidatos, que es el índice que siempre hemos venido calculando, la votación atípica del candidato. Y le añadimos 2 índices a esto. ¿Cuántos partidos compiten realmente en el territorio? Con el número efectivo de partidos. Y le añadimos otro índice que es complementario. El primero es cuántos candidatos de verdad compiten en el territorio. Y cada uno de estos índices, perdón. Claro, listo. Y cada uno de estos índices tiene unos umbrales que creamos, en donde decimos, pues si hay o no atipicidad o si hay o no, digamos, libertad de competencia en el municipio. Para Senado lo trabajamos con promedios nacionales y para Cámara con promedios departamentales. Y esos 3, digamos, nos dan lo que hemos llamado limitaciones. Sí, claro. Entonces, qué pena. ¿Quién? A ver, si quieres las damas primero, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, me reservo, pues paso por alto las felicitaciones que son obvias por este trabajo tan importante que está haciendo la MOE y su equipo de aliados. A mí me preocupa mucho
plantear que más partidos implica más competencia y más candidatos implica más competencia. Es más, yo me atrevería a decir que hay algunas circunstancias en que puede significar exactamente lo contrario, en la medida en que la atomización debilita la democracia. Entonces yo pondría un poco en duda la utilidad o la precisión de este indicador para poder evaluar lo que se está tratando de mirar. Más candidatos, más partidos, significa más democracia, y yo lo pongo en duda. Sí, yo también tengo, digamos, cierta duda con el indicador, porque me parece que tiene que hacerse un control de esas variables por el tamaño de las circunscripciones departamentales. Básicamente porque aquí hay un problema, digamos, de lógica política. En una circunscripción donde hay 2 candidatos a la Cámara o 4 candidatos a la Cámara, la forma como funciona nuestro sistema político es que esos candidatos tienen un senador con el cual hacen llave o fórmula. Entonces eso implica que solamente si hay 4 candidatos a la Cámara, digamos, en principio hay 4 senadores que son altamente competitivos en ese territorio, de un número de 100 posibles candidatos. Entonces, obviamente, digamos, si no se hace un control por el tamaño de la circunscripción, vamos a tener posiblemente ese efecto de que va a parecer que es una disminución del pluralismo porque muy pocos senadores hicieron campaña allí, pero ahí hay un problema que hay que revisar y matizar, porque me parece que tal como está planteado el indicador nos genera, digamos, un sesgo que no nos va a permitir medir realmente lo que queremos medir. Yo tengo como serias dudas sobre el tema, al igual que Elizabeth, y creo que valdría la pena revisarlo, y creo que la mejor manera es empezar por hacer un control por tamaño de circunscripción, si no, no se va a poder entender el tema. Hola, y yo también, pensando en lo que Elizabeth estaba diciendo también, me parece que el hecho de que haya estabilidad a lo largo del tiempo de actores políticos que vuelven y ganan el poder no necesariamente significa un riesgo, ¿no? Es decir, vemos que hay ciertos municipios en los cuales vuelven y ganan los mismos partidos, pero eso no creo que signifique que sea un riesgo en la medida en que no hay más competencia, ¿sí? No necesariamente significa que el hecho de que haya estabilidad, que puede significar también como institucionalización de las fuerzas partidistas en ese determinado municipio, signifique necesariamente que sea riesgo. Laurita, espérame, yo le respondo, pues primero pues muchas gracias por los comentarios, esa es la idea. Se me pasó, pues, digamos, explicarle lo siguiente. ¿Qué estamos aquí tomando como indicativo de poca competencia, digamos? El primero es si un candidato tiene mucha cantidad de votos obtenidos en un municipio, y los 2 primeros no tomamos si hay muchos candidatos o muchos partidos, de hecho tomamos todo lo contrario. Estamos tomando como posibles limitaciones a la competencia si hay pocos candidatos y pocos partidos, y muchos votos a favor de un candidato. Entonces no estamos diciendo que a mayor candidato, mayor competencia, estamos diciendo es, si hay muy poquitos candidatos y muy poquitos partidos y todos esos votos se van alrededor de un solo partido, pues digamos, podríamos hablar de eso. Pero bueno, vamos a revisar, no habíamos pensado en lo de controlar por población o por curules, pero no, pues gracias por eso. Yo realmente el problema que tengo no es con medir o no la dispersión de partidos, o digamos medir y no las limitaciones a la competencia. Lo que tengo problemas es con la asociación que se hace a esa medición, Felipe. Y digamos, si esa asociación pretende reemplazar lo que fue la variable histórica de votaciones atípicas en la interpretación, eso sí me parece preocupante. Entonces, porque la variable de votaciones atípicas nos sirvió para mirar las elecciones del 2002 y el 2006, porque hubo un estallido que obedecía a una condición histórica particular, digamos, y a una intención específica de un grupo armado en el territorio en relación con las intenciones, digamos, en relación con las elecciones. Una vez desaparece esa característica, esa variable queda huérfana de realidad.
Entonces era una cosa que, mejor dicho, uno la aplicaba y le salían 700 municipios, 800 municipios, un montón de cosas, lo cual no era una tipicidad sino un patrón. Es decir, eso es lo normal y lo convencional. Digamos, después del estallido lo que pasa es que se vuelve a la situación original y al comportamiento más o menos original de partidos fraccionados, atomizados, fragmentados, con cacicazgos en los territorios, digamos, con una serie de características, digamos, que cada territorio en particular tiene sus formas de medición, digamos, pero si esto pretende, digamos, decir, bueno, la libertad de competencia en el territorio se mide por el porcentaje de votos de los candidatos, por los partidos que compiten, por el número de candidatos, yo les sugeriría, digamos, hay indicadores, hay política, no me acuerdo, que han sido utilizados en varios países que podrían hacer unas precisiones un poco más cercanas a mirar el tema de competencia como tal, pero si lo que queremos ver es de alguna manera intentar diseñar un indicador, o no un indicador, porque es que esa palabra se usa muy alegremente, un factor, una variable que me determinen el clientelismo y otra serie de comportamientos que nos preocupan directamente con respecto a las elecciones, yo creo que tendríamos que mirarlo con mucha más calma, digamos, y establecer con mucha más calma cómo podemos lograr identificar, digamos, en un plano o en un mapa comportamientos de ese tipo. Digamos, yo sinceramente creo que esta variable en particular para este año no, bueno, o sea, digamos, creo que no es, digamos, la variable que nos va a indicar realmente un tema de riesgo electoral importante. El resto sí, y es un trabajo igual maravilloso y sobran felicitaciones. Yo me voy a tomar la palabra aquí con el tema de, en el segundo grupo de variables, ya no es tanto un poco de mirar los resultados electorales históricos, sino ver un poco más la realidad de violencia que tiene el país. Ya llegó Marco, y ya está Jonathan, está casi todo el grupo de violencia. Y la primera variable que nosotros queríamos contarles hoy es el tema de violencia política. Violencia política es una variable que ha venido haciéndole seguimiento a la MOE en los últimos 4 años y es una de las variables que más nos preocupa para estas elecciones. Porque si bien el riesgo por violencia, como ustedes vieron al principio, baja general, de hecho frente a 2007 vemos una reducción casi del 32%, la variable de violencia política tiene un incremento gigante frente a 2010. Cada vez estamos frente a hechos de violencia política muy fuertes para estas elecciones. Nosotros tenemos que existen 131 municipios con posibles riesgos por violencia política. Hay un incremento del 70% frente al 2011, del 173% frente al 2014, llegando casi a niveles de 2007. ¿A qué llamamos nosotros violencia política? Amenazas, asesinatos, secuestros y atentados contra funcionarios públicos del nivel local. Los datos se cerraron a mediados de enero, lo que les decía Alejandra, no están incluidas los hechos de violencia política que estamos viendo los últimos días contra algunos partidos, pero no obstante eso, pues casi 132 municipios, casi 200 hechos de violencia política hemos registrado y nos preocupa especialmente algunos departamentos donde se ha centrado la mayor cantidad de hechos de violencia política. El primero de ellos es Caquetá. Todos los municipios de Caquetá tienen riesgo por violencia política. Hay consejos completos de Caquetá que están hoy amenazados. Hay alcaldes que ya tienen problemas de despachar desde su municipio. Norte de Santander, también Villa del Rosario, por ejemplo. Tolima, Huila, Casanare, Antioquia, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos que más concentran este tipo de riesgo. A nosotros nos preocupa la violencia política, pues por muchas razones, pero la primera razón es que la MOE ha dicho varias veces que casi cada 2 días, desde el 31 de diciembre de 2011, se presenta un riesgo electoral o un hecho de violencia política en Colombia. Cada 2 días estamos viendo o una amenaza, un secuestro y digamos cada vez un homicidio cada 2 días contra un funcionario público del nivel local.
A nivel de partidos políticos, ¿quiénes son los partidos políticos que más son receptores de los hechos de violencia política? El primero de ellos es el Partido Liberal, ha recibido el 19% de los hechos de violencia política. El Partido de la U, 18%, Partido Conservador, 15% y Cambio Radical, 10%. Pues claro que salen estos partidos de la bancada nacional porque esto obedece a la proporción de funcionarios que tienen, pues que eligieron en 2010 o que eligieron en 2011. Nos preocupa mucho los departamentos, nos preocupa mucho el crecimiento que ha tenido la violencia política en los últimos años. Nosotros, cada vez que hacemos seguimiento a violencia política, para nosotros de facto es un riesgo extremo. Por eso ustedes que en el mapa anterior no vieron 3 colores sino uno. Para nosotros un hecho de violencia política en el territorio no puede ser considerado riesgo bajo o riesgo medio. Lo consideramos riesgo extremo y per se pues queda catalogado como uno de los riesgos más importantes y más graves que medimos. Hemos hecho varios cruces para saber qué pasa en esos municipios y por qué hay tantos hechos de violencia política en el territorio. Y hay varios datos que nos llaman la atención. El primero de ellos es que en la mitad de esos municipios no hay registro de presencia o actividad ilegales, teniendo claro que todos los problemas de medir presencia e ilegalidad. Nosotros en 2011, cuando hicimos la misma medición, teníamos la hipótesis que los actores que estaban generando los hechos de violencia política eran los mismos contradictores. Y de hecho, digamos, así quedó demostrado, por ejemplo, en el caso de La Guajira. Pero para 2010, para 2014, el tema y el análisis es diferente. Tocaría mirar qué está pasando en esos municipios. La hipótesis que queremos manejar es: algo está pasando en los consejos, algo está pasando en las alcaldías, algo se está jugando en esos municipios que para actores no ilegales, para actores políticos, para actores privados, es primordial dominar en el territorio. Tema de locomotora minera, por ejemplo. Muchos de esos municipios de violencia política tienen problemas de minero. El caso esencial que trabajamos en 2011 fue Marmato, que pues hubo unas amenazas, hubo un asesinato y todo el tema que está pasando a nivel minero en ese municipio, pero hoy no tenemos claro el porqué del aumento tan grande de los hechos de violencia política, con números parecidos al 2007, y sobre todo quién está detrás o cuáles son los móviles para realizar esos hechos de violencia política. Los datos que tenemos, cuando presentamos la mayoría de los datos que tenemos de riesgo electoral, coincidían casi en un 90 y pico % con la inteligencia y con la policía, menos este. Para el gobierno no existe esta cantidad de datos, esta cantidad de hechos de violencia política, y menos si comparamos con los datos de FENACON o, por ejemplo, las personerías que tienen poco más de 1000, de 500 hechos de violencia política. Entonces hoy día, digamos, desde la MOE no tenemos claro estos aumentos tan grandes, esta concentración de hechos de violencia política. Por ejemplo, ahí está Cesar, está todo Cesar con hechos de violencia política. Hay muchos alcaldes, muchos concejales de Cesar, de la zona minera, totalmente amenazados. Caquetá, Arauca. Yo quiero terminar acá. No sé si alguien tiene unos comentarios. A ver, estos comentarios son fundamentalmente, por un lado, para buscar que cada vez haya más precisión, y segundo, porque algunas interpretaciones pueden traducirse en que otra vez está dando información que no refleja la realidad a nivel de medios, etcétera, y de algunos sectores interesados de poner en duda la validez de este ejercicio, que yo, por supuesto, no pongo en duda, y quiero dejar eso muy claro. No sé si es un problema del manejo del concepto o es un problema de la forma como se está mirando el tema de violencia política. ¿Es violencia política como violencia contra funcionarios públicos? Si es eso, esto no necesariamente, a mi modo de ver, puede identificarse con violencia electoral. Entonces yo creo que hay que afinar un poco qué se entiende por
por el concepto. La violencia contra funcionarios públicos puede tener muchas otras explicaciones. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso del Cesar, y la violencia contra funcionarios públicos puede tener que ver precisamente con el tema del otorgamiento de licencias mineras o con el no otorgamiento de licencias mineras, acciones de actores vinculados bueno, digamos, actores vinculados a la actividad minera legal o ilegal, etcétera. Entonces, yo creo que hay que, por lo menos a mí no me queda claro de la presentación qué se entiende por violencia política y cómo de ahí se infiere que es violencia electoral, es decir, cómo diferenciar la una de la otra. Sí, yo tengo un comentario un poco en la misma línea, y es este. Yo quisiera ver qué nos daría este mapa si separamos actos de violencia cometidos de las amenazas recibidas, porque creo que daría bastante distinto. Digamos, yo creo que sí ha habido una reducción de amenazas y a lo largo de este gobierno, y perdón pues que hable habiendo sido responsable de la política en ese tema, así que posiblemente actúo con el sesgo de haber sido parte del gobierno, pero creo que si no se separan las dos cosas, este mapa no va digamos, a ser entendido adecuadamente. ¿Sí? Obviamente hay y persisten amenazas, pero posiblemente esas amenazas pues tienen, digamos, unos propósitos que no necesariamente son para inducir un comportamiento electoral, que es lo que yo entiendo y deduzco también de lo que acaba de decir Elizabeth, digamos, es lo que tiene que ver con violencia política electoral, ¿sí? Entonces yo pues invitaría un poco a que se trabajara y se separara los dos elementos, porque si se separan, creo que la situación se reflejaría de un modo bastante distinto a como está presente allí, y creo que esa debe ser la diferencia que existe con el gobierno, ¿sí? Entonces sí invitaría a separar, digamos, hechos de violencia cometidos o perpetrados durante los últimos años contra funcionarios públicos, etcétera, de amenazas. Y, por ejemplo, no sé, Felipe, cuando tú mencionas el caso de Marmato, ¿tú estás hablando del cura? Ah, ok. Bueno, ok, porque se están incluyendo amenazas contra líderes sociales o solamente funcionarios públicos elegidos. No, aquí van, son hechos, funcionarios públicos, no quedó claro entonces, es concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, senadores, representantes y candidatos. No sabemos, como dice Elizabeth, si eso es violencia electoral, si es por razones electorales, si es por razones mineras, si es por razones de planeación. Desde la MOE no tenemos. Para nosotros, como principio de la MOE y como organización social, es un riesgo extremo si un funcionario de este tipo tiene un hecho, una amenaza, un atentado, un secuestro, un homicidio. De per se, principio de la MOE es eso. Nosotros queremos que hacer política no de tener esa clase de riesgos. ¿De quién está detrás y cuál es el móvil? No tenemos la capacidad. Algunos hechos sí tenemos claro que son hechos electorales. Ahora, lo que dice Juan Fernando es verdad, que es la diferencia con el gobierno. Nosotros no podemos como MOE saber si todas esas amenazas son reales o no son reales. Para el gobierno, muchas de esas amenazas no son reales, o no son confirmables, o ni siquiera son denunciadas. Por lo tanto, no entran en el registro oficial del gobierno. Para la MOE, como organización social, le queda muy difícil verificar esas amenazas. Pero sí, si quitamos ¿cuántos? Bueno, ahí no tengo el dato, pero datos oficiales, digamos, hacemos un registro de prensa, pero registro oficial con la mayor cantidad de datos oficiales que podamos sacar. Tratamos de evitar registrar amenazas que no tengan información, digamos, medianamente confirmadas o medianamente sólidas.
La mayoría, ¿y cuántos? Entonces, el 66%, si quitamos a ese mapa, el 66% son amenazas. El resto ya son hechos, homicidios, secuestros y intentos de secuestro, que es, digamos claramente. Porque el hecho político, el hecho de violencia más recurrente es la amenaza y la amenaza frente a concejales. ¿Qué periodo miramos? ¿Qué periodo? Este año, o sea, el año pasado. No mentiras, este periodo es el periodo del 11 de diciembre, del 31 de diciembre de 2011 a el 9 de enero de este año. O sea, para una cosa muy puntual, teniendo claro que una amenaza, si no está confirmada, puede que no sea real, ¿de acuerdo? Pero si está confirmada, es un acto de violencia. O sea, para evitar que, porque si amenaza que no se concreta, entonces no es violencia, por supuesto que sí. Por ejemplo, son temas porque la persona puede estar amenazada y no puede denunciar por el mismo miedo que está amenazada. Es decir, pero aquí digamos nosotros lo que hemos hecho con esta información con el gobierno, en vez de sentarnos a pensar si son 140 amenazas o son 10 o son 20 o son 30, es decir, miren, esos 140 hay un escenario conflictivo que está afectando, digamos, la realización de las actividades políticas, sobre todo de los concejales o de los candidatos en esas zonas. Miremos qué hacer. Por ejemplo, Fabrano se acuerda que con ese mapa en 2011 se creó el Plan Democracia, o se ayudó a focalizar los municipios. Pero sí, hay problemas técnicos gigantes cuando usted habla de amenazas, si es confirmada, si no es confirmada, si es fuente oficial, si es fuente no oficial. Pero, digamos, nosotros tratamos de trabajar con la información un poco más precisa que tengamos. ¿Marco va a hablar o ahorita? Yo voy a dar un paso hasta acá, profesor. Estamos en su casa. El profesor Jorge, que trabaja la variable de presencia y de acciones unilaterales. Bueno, nuestra contribución al trabajo de la MOE básicamente, de nuevo, pues es mostrar algunos riesgos que surgen del conflicto armado interno. En la primera diapositiva de esto, básicamente ustedes pueden ver una distribución geográfica de lo que nosotros llamamos presencia de los grupos guerrilleros, pues en este caso mayoritariamente de las FARC, en segundo lugar del ELN, ahí está mezclado. En este caso estamos refiriéndonos a aquellos municipios que en el periodo de estudio desde finales del 2011 presentan violencia asociada, como digo, a esas acciones guerrilleras y no simplemente presencia, por ejemplo, por labores extorsivas, bueno, labores no es, por hechos de extorsión que no necesariamente significan violencia activa. Estos son hechos violentos fuertes. Como ustedes se dan cuenta, y las estadísticas así lo muestran, hay 3 departamentos, Antioquia, Cauca y Nariño, que concentran la mayor presencia violenta de grupos guerrilleros en este periodo, y eso a nuestra manera de ver es un buen indicador de riesgo. Pero hay otros departamentos que, si bien no son aquellos que tienen mayor presencia guerrillera, sí son departamentos que están hasta cierto punto copados por las guerrillas en términos del ejercicio violento de esos grupos, que son los departamentos, digámoslo así, clásicos del conflicto armado, donde hay mucha mayor intensidad también, que son Arauca, Caquetá y Guaviare, en los cuales más de 3/4 partes de los municipios durante el periodo de estudio han presentado violencia guerrillera. Claro, hay algunos municipios también, y yo voy a ser muy breve en esto, que presentan una concentración mucho más alta de acciones, como por ejemplo aquellos municipios en la zona del Catatumbo, en el norte de Santander, Tumaco, municipios del Bajo Cauca antioqueño, del Urabá chocuano, algunos municipios de Caquetá y Meta que están en el libro. Ustedes podrán ver allí dónde es que se presenta, digamos, esa presencia violenta que creemos que está muy asociada al riesgo electoral. En la siguiente gráfica repetimos el ejercicio, pero con aquello que nosotros llamamos los grupos neoparamilitares. Creo que olvidé decir una cosa de la anterior, y es que en términos del riesgo que impone la guerrilla por acciones violentas, no se verifica una disminución en este periodo de aquellos municipios afectados frente a un mismo periodo de comparación antes, o digamos, antes del anterior periodo electoral. Es decir, aquí no hay buena noticia en el sentido de que haya bajado el riesgo electoral por razón de la presencia de los grupos guerrilleros.
Y esa misma conclusión se encuentra también en el caso de los grupos neoparamilitares, lo llamamos nosotros. Si ustedes quieren ser un poco más diplomáticos, pónganle grupos de desmovilización, postdesmovilización paramilitar. Si quieren ser policivos, pónganle BACRIM. Cualquiera sea el nombre que le den, esa misma conclusión, que no baja el riesgo electoral por presencia de grupos asociados al conflicto armado interno, se puede extender del caso de la guerrilla al caso de los grupos paramilitares o neoparamilitares. ¿Dónde se concentran las acciones de estos grupos neoparamilitares? Básicamente coincide Antioquia con la presencia de grupos guerrilleros, pero aparecen Córdoba y Valle del Cauca como municipios en los cuales se presenta una persistencia, digámoslo así, de grupos neoparamilitares en este periodo de estudio. Claro, esto abstrae, digamos, de unas tendencias de pronto del último año donde se han presentado pues unas mejorías importantes, pero durante todo ese periodo se presentaban acciones violentas en esos municipios. Y en términos de los lugares donde ustedes pueden ver, me devuelves al anterior, en términos de cobertura de estos grupos neoparamilitares, ustedes pueden ver que Córdoba, Chocó y La Guajira concentran, miren ustedes, La Guajira muy importante, Córdoba también, concentran el mayor número de eventos violentos de estos grupos neoparamilitares. Es decir, hay muchos grupos neoparamilitares en Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, pero donde hay la mayor cobertura departamental, donde el mayor número de municipios está siendo afectado en esos departamentos son esos 3. Y de nuevo, ya mencioné lo de la comparación frente al periodo anterior, no hay reducciones. Gracias. Ahora, muchas veces estos grupos guerrilleros combaten y no necesariamente el combate es una buena indicación, es un buen indicador de lo que uno podría llamar un riesgo electoral. De pronto, siendo un poco más estrictos, más conservadores, si uno toma solamente aquellas acciones en las cuales la guerrilla ha tenido iniciativa y se sabe que ha sido una acción de la guerrilla, como digo, esto es el mínimo, pues el indicador más exigente para saber dónde está la guerrilla ejerciendo violencia, pues uno puede encontrar y hacer otro mapa de riesgo. Este es otro indicador de riesgo. En ese caso nosotros vemos un número importante de acciones violentas en el periodo de estudio de la guerrilla que se concentra en 175 municipios de 26 departamentos que están listados en el libro, con un 34% de ese total de acciones en Antioquia y norte de Santander y Cauca. Allí aparece norte de Santander como un foco, digámoslo así, como sobre todo en la zona del Catatumbo, pero también hacia el norte de Santander en la frontera con el Cesar, una región, digamos, terriblemente afectada por el conflicto armado y con un altísimo riesgo en términos electorales proveniente del conflicto armado, en particular en municipios como Argelia, Tibú, Arauquita. Decía también que hay otros municipios en Meta, Tumaco y Cauca, donde ustedes van a encontrar también una concentración de ese tipo de acciones. Y termino, creo que es la última, ¿cierto? Con grupos post-desmovilización paramilitar o neoparamilitares, donde estos grupos presentan la mayor actividad violenta en Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca de nuevo, y repito pues lo de Cúcuta. Yo creo que eso es lo que yo tengo para decir, Felipe. Creo que ya no hay más, ¿no? No. Bien, buen día a todas y todos. Yo soy Marco Romero de CODES. Como ustedes saben, siempre... Bueno, a ver, nosotros siempre hemos participado en la elaboración del mapa de riesgo electoral en el nivel de violencia política, el componente de desplazamiento forzado. Yo quiero empezar por la discusión que se estaba planteando ahora, porque nosotros en la MOE hemos tenido una postura bastante radical sobre ese tema. A ver, el profesor Rodrigo Primi dice que en Suiza o en Suecia y algunos países de Europa Occidental, cuando un ciudadano interpone una acción de tutela, el Estado entiende que hay una falla y se toman correctivos de fondo. En Colombia van 4,5 millones de tutelas en 20 años y aún no se toman los correctivos. Y entonces uno podría decir cuál es el índice de tutelabilidad de Colombia y decir que 1.000 tutelas no es grave porque pues como hay millones. Y no les voy a pedir que leamos desde Suiza el problema colombiano, pero me parece que cuando estamos hablando de garantías políticas no podemos darnos tantas largas frente al tema de violencia política. O sea, yo creo que ahí la postura de CODES es que todo desplazamiento forzado no es un riesgo, es un daño. Sea abstencionista o no,
el desplazado. Esa es la discusión. Es decir, obviamente estamos en un país con un conflicto armado, estamos en un país que tiene una cantidad de violencias complejas y hay que reconocerlo. Yo valoro del presidente Santos la decisión de decir, sí, aquí hay un conflicto armado, hay que resolverlo, hay que buscarle un camino de paz. Mientras no se construya un camino de paz, son bizantinas un poco las discusiones de si la violencia política genera riesgos o no. Nosotros incluso identificamos en el pasado riesgos como, recuerdo un sacerdote de Arauca que era candidato del Partido Liberal y tenía una intención de voto altísima y entonces lo detuvieron en una redada masiva por denuncias de las redes de informantes. Él estuvo 4 meses en prisión, luego salió libre y mientras tanto pues se había elegido un candidato de Cambio Radical a la gobernación que después terminó investigado por la parapolítica y condenado. Para poner un ejemplo, entonces uno dice, bueno, ahí cuál es el riesgo electoral, o sea, incluso a veces hasta la pregunta de si tiene sentido preguntarse si hay riesgo electoral en algunas regiones de Colombia. Entonces me parece que es importante tener esa claridad para efecto de poder entender el ejercicio que se hace en Colombia. Yo creo que posteriormente, a medida que va avanzando, si consolidamos un proceso de paz, a medida que vamos analizando las relaciones complejas entre, por ejemplo, el conflicto armado y la economía política, tenemos que ir sofisticando los riesgos y estoy de acuerdo que debe haber mucha rigurosidad en los análisis, pero digámoslo así, cuando se trata de hechos contundentes de carácter político, de violencia política, no hay dudas. Digo, por ejemplo, esto, la Contraloría acaba de producir un informe sobre minería, el segundo informe, han entregado 2, dirigidos por Luis Jorge Garay. Allí un capítulo se dedica a ver las relaciones complejas entre la minería y el conflicto armado. O sea, ¿qué hacemos con la minería que es ilegal o a veces la legal que se alía con grupos armados si no tenemos pruebas judiciales? Claro, no es fácil entrar a determinar y decir la compañía X, porque esto va a depender mucho de procesos de verdad, de procesos de justicia, y hay que tener mucha rigurosidad porque hay muchas compañías que han actuado de manera, digamos, legal, que se han deslindado de grupos armados, pero también sabemos que hay iniciativas empresariales que han jugado alianzas con los armados en los territorios, y entonces hay regiones donde a nombre del conflicto armado se sacan los mineros artesanales para entregar una extensión de territorio a una compañía minera gigantesca. Y entonces los afrodescendientes del Cauca dicen, y bueno, ¿y por qué nos van a echar de la actividad minera? ¿Cómo así? Ni siquiera hay un conflicto armado, una razón de conflicto armado, sino conflictos económicos que se ocultan tras el conflicto armado. Toda guerra genera esa doble dimensión, como que se aprovecha la guerra para movilizar muchos intereses. Por eso nosotros éramos tan enemigos de la red de informantes del presidente Uribe, porque nosotros siempre le preguntamos al presidente Uribe y a los generales por qué si había 3,5 millones de informantes, nunca esa red sirvió para detectar el robo de una sola hectárea de tierra, de 6 millones que calculamos nosotros que hay en despojo y abandono, de 8 millones que calcula el Centro de Memoria Histórica. Entonces, como ven ustedes, sí es necesario sofisticar el instrumento para poder mirar riesgos que se derivan de economía política y de coerciones que están mezcladas de manera muy compleja en el territorio. Nosotros hicimos todas esas salvedades, se discutió mucho, porque hablamos con el equipo que elaboró el informe. El informe es súper cuidadoso en no entrar a estigmatizar a nadie, en no señalar a nadie, pero al día siguiente salieron las compañías mineras a decir que el informe de la Contraloría estaba criminalizando la minería. Esa palabra se utilizó. Entonces, bueno, ahí es donde hago esta introducción solo para decir, estamos ante un tema muy complejo, probablemente en un posconflicto vamos a analizar riesgos típicamente electorales, pero en Colombia es muy difícil disociar la función electoral, la función política de la situación del conflicto y de los riesgos que vive la gente. Entonces, digamos, esa ha sido la primera postura de CODES frente al tema del riesgo electoral. Todo desplazamiento forzado por violencia constituye un daño a las garantías electorales y a las garantías políticas. Si quieren, trabajamos con registro oficial. Nosotros no tenemos mucha pelea hoy con el registro oficial. La unidad de víctimas hoy registra 5,185,000 personas desplazadas.
Estamos acercándonos mucho, hay algunos porcentajes de subregistro, podemos trabajar con datos oficiales, nos hemos reunido con el gobierno para ver los desplazamientos masivos. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano, que es el tema que queremos destacar, yo no voy a ir al detalle porque ustedes tienen los informes, en el Pacífico colombiano encontramos más de 70 casos en 2011 de desplazamiento forzado masivo, en 2012 más de 140 casos de desplazamiento forzado masivo. Trabajamos con una reglamentación que expidió el gobierno nacional. Masivo significa que son más de 10 hogares o que son más de 50 personas. Entonces, 140 casos en el Pacífico. Del dato de 2013 no les voy a dar ninguna confirmación de cifras porque no estamos en el proceso de consolidación, pero hemos dialogado con el gobierno nacional, se mantiene un patrón fuerte de desplazamientos masivos en esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se debe? Se debe en buena medida a circunstancias que el país conoce. Se está negociando en medio del conflicto. Nosotros no quisiéramos que hubiera acuerdos humanitarios, mientras no los hay, no vamos a utilizar ese argumento para que no haya proceso de paz, pero el proceso de paz implica esos riesgos. No todos los grupos armados están, digamos, en el proceso. Hay algunos, incluso hasta bandas criminales, que quieren entrar a una mesa de diálogo. Muchas veces la manera de presionar esto es a través de lógicas bélicas, y hemos visto en el Corredor Pacífico el principal teatro de operaciones. Y obviamente, si yo fuera de una organización afrodescendiente, diría: los riesgos electorales tienen un sesgo de discriminación étnica, porque pues el territorio pacífico es fundamentalmente un territorio afrodescendiente indígena, además segregado en todos los demás campos de la vida social y económica del país. Entonces, digamos, estamos mostrando con los datos, por eso les digo, podemos convenir, yo no veo para efecto de medir el riesgo electoral, que trabajamos con el registro oficial sin ningún problema, pero toda la gente que está en un registro oficial ya constituye un daño electoral. Ese es un primer elemento. Desde ese punto de vista, CODES ha sostenido que 5 millones de desplazados no es una pequeña fractura de la democracia. No es que tenemos una democracia con una pequeña fallita, sino una falla telúrica, digamos una falla gigantesca, una falla geológica monumental, que consiste en que 5 millones de personas, o las que puedan votar dentro de ese universo de 5.2 millones de personas, más los 400.000 refugiados que están en Ecuador, Costa Rica, Venezuela, etcétera, no pueden votar en sus territorios. Hemos convenido que hay que hacer el análisis de que eventualmente pueden votar en los territorios de llegada, y lo hacen. Trabajamos incluso en el pasado con la Corte Constitucional, un auto que la Corte, digamos, le pedimos a la Corte normas, y ellos dieron algunas de las que pedíamos, y era que la organización electoral estableciera en los puntos de llegada reglas distintas, diferenciales para la población desplazada, como no obligarles un registro previo, porque no tienen documentos y no acaban de llegar, y porque hay una cantidad de problemas. Entonces, mal que bien, se han tomado algunas medidas para que la gente pueda votar en Bogotá, para que pueda votar en Cali, para que pueda votar en Medellín, para que pueda votar en el mundo urbano, para decirlo por regla general. Pero en las zonas rurales de donde la gente viene, no hay tal garantía para el ejercicio de los derechos políticos para ese grupo, que es más del 12% de la población colombiana. Entonces, es un riesgo que además es acumulado. Hasta que no haya retornos importantes, o hasta que no haya posibilidades de resolver este problema, tenemos un riesgo bastante grande, o no un riesgo, un daño, una democracia con un grado de desterritorialización bastante alto. Ese es un elemento que hemos destacado como una consideración fundamental para poder hablar del riesgo en el ámbito político, sobre todo local. Incluso por eso nosotros hemos propuesto que a la población desplazada que esté dispuesta a regresar se le pueda, digamos, garantizar una circunscripción especial, porque la gente no toda era el campesino pobre de la parcela de media hectárea. Muchos campesinos, más del 50%, tenían ingresos superiores a la línea de pobreza. Había mucha gente que era dirigente cívica, comunal, comunitaria, política, profesores. Ustedes saben las estadísticas de los 3.000 sindicalistas asesinados, incluyen más del 30% de docentes en el país, etcétera. Entonces, digamos, allí tenemos una necesidad de reconocer que Colombia sigue teniendo una fractura muy fuerte en el plano territorial, sobre todo en el plano de democracia local. Una persona desplazada puede votar en cualquier lugar por el presidente. Ahí no hay un riesgo como tal, pero hay un riesgo local de carácter radical. Y la pregunta es, bueno, un municipio que expulsa 1.000 personas, ¿qué garantías tiene para los que se quedan? ¿En qué condiciones votan los que se quedan? Bueno,
No podemos establecer el índice más allá, no lo hemos hecho técnicamente y no vamos a hablar de eso. Pero quiero decir, el riesgo no es solo para los que se van, sino que la gente, oye, pongo un caso, Buenaventura. Buenaventura es una zona donde el sector privado alternativo, o sea, la empresa, que es una federación de grupos paramilitares, pues controla la ciudad. Y están generando desplazamientos no solo de la zona, digamos, de la región hacia Cali, hacia otras zonas del país, sino también dentro de la ciudad. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las garantías en ese contexto para el juego democrático? Son muy pocas realmente. Y creo que hay que tener en cuenta ese indicador para poder demandar una democracia plena en el plano local. Obviamente este es un problema que se extiende a otros derechos y nosotros lo hemos planteado en distintos escenarios. Yo pues, se lo he dicho muy tranquilamente a los empresarios, con todo respeto, a los que quieren comprar tierras en Colombia, tengan cuidado porque pues, en algunas regiones la fertilidad de la tierra depende de las fosas comunes y no de las propiedades naturales de la tierra. Es decir, en Colombia la libertad económica no rige en todos los territorios. Sor Teresa era la que firmaba las ventas de las tierras de los campesinos en Córdoba. Ni siquiera los dejaban firmar la venta de su tierra. Entonces no había libertad económica. Entonces lo que hemos llamado la atención nosotros es que en la circunstancia de conflicto ha restringido libertades económicas, libertades políticas, y que esas libertades siguen estando restringidas para un grupo bastante grande de colombianas y colombianos, y por eso pensamos que hay que apoyar una salida de tipo político y hay que buscar la manera de garantizar que el componente de daño político también sea considerado en los debates de reparación a efecto de que la gente pueda reinstalarse democráticamente. Hay que plantear un poco la reinstalación democrática en las comunidades que quieran regresar o las que se queden en el mundo urbano. Un segundo indicador que se menciona en el informe o que se señala como un punto preocupante, y es un tema que es de dominio público, es cuántas personas pueden retornar aún si le restituyen la tierra. Y pues sobre esto hay varios informes, Human Rights Watch, la propia Unidad de Tierras, digamos informes estatales e informes de sociedad civil que muestran que hay restricciones muy severas para el retorno a los territorios. Y el propio Ministerio de Defensa ha señalado que en una zona, un porcentaje alto de las tierras focalizadas para restitución no hay garantías. Yo no voy a hablar de los porcentajes que corresponde a un informe oficial, pero han mencionado esa restricción importante. Entonces, si la gente no puede retornarse, si están asesinando muchos líderes de restitución de tierras, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo garantizamos que haya una política de protección un poco más estructurales? Ustedes han visto algunos, quizá hemos tenido una polémica en la red de social Twitter con el señor Villamizar, con el doctor Villamizar, porque él dice, el señor de la familia de Ana Fabricia Córdoba lo mataron, pero no había pedido protección. Nosotros le decimos, pero es que en esa familia ya creo que quedan como 3 personas nomás, a los demás los han asesinado a todos. Entonces hay que pensar una lógica un poco más sistemática y colectiva para efecto de que en algunos territorios se puedan dar este tipo de garantías. Bien, esos son los elementos fundamentales para efecto de respetar el tiempo. Nosotros consideramos que es muy importante reconocer esos hechos de violencia como restricciones a las libertades políticas. Insisto, independientemente de que la gente va a votar en blanco, no va a votar o se va a abstener. Es que hasta para abstenerse hay que tener muchas veces garantías políticas y ese es el punto que hemos planteado radicalmente desde la lógica de territorio. No más. Muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación muy rápida de los mapas en los que trabajamos en la Universidad de los Andes o de los mapas en los que trabajé yo en la Universidad de los Andes, porque por ahí está Miguel, que les va a hacer una presentación ahora de otros temas. Las variables que nosotros consideramos son variables que son indicadoras de potenciales problemas, de potenciales alteraciones de los resultados de las elecciones y por lo tanto hay que tomarlos con mucho cuidado porque simplemente señalan que hay unos valores en unos municipios que pueden señalar que han ocurrido manipulaciones de los resultados de las elecciones a posteriori. Estas variables son las variables de número de tarjetas no marcadas, número de votos nulos y número de votos no válidos. La hipótesis detrás de analizar estas variables, o ha sido, porque las hemos venido mirando desde que empezamos a hacer los mapas hace años, es que indicadores muy altos de votos nulos o indicadores muy bajos de tarjetas no marcadas o votos en blanco pueden sugerir manipulaciones
de la urna una vez las personas han votado. Entonces si depositan un voto en blanco, luego ese voto en blanco se le contabilice a un candidato, o si depositan un voto por un candidato, luego ese voto sea anulado para favorecer a un candidato particular. Y en ese sentido lo que nosotros observamos es, frente a la media nacional, frente al comportamiento del promedio nacional de esas tres variables de votos nulos, tarjetas no marcadas y votos en blanco, cómo se comportan los municipios y qué tanto se alejan de esa media. Y entonces esa es básicamente la metodología que nosotros usamos. En términos de los resultados y ya de las distribuciones como tal de los mapas, para el caso de los votos nulos, bueno, tendría que revisar, sí, de los votos nulos en Senado, es alrededor hay 25% de municipios que aparecen con alguna indicación de que puede haber problemas en términos de esas variables. En términos de tarjetas no marcadas es un poquito más alto. En términos de tarjetas no marcadas es muy poquito en Senado, y en términos de votos en blanco es como del 15%, 85% de municipios salen sin riesgo. Y para la Cámara el comportamiento es similar. Para la Cámara, en términos de votos nulos, hay 25% más o menos que tienen problema. Tarjetas no marcadas, ahí sí también está como alrededor del 25%, y votos nulos también es como entre el 20 y el 25%. Este es un primer indicador, un indicador básico que nos sugiere comportamiento y digamos, transparencia de las elecciones a nivel local en comparación con otros municipios. Y por supuesto pues tiene el problema de que, pues, como estamos comparando promedios, forzosamente hay municipios que están por encima y municipios que están por debajo, y por eso señalo que es un indicador que puede señalar algunos problemas, puede indicar, digamos, dónde hay municipios que habría que ponerle cuidado, pero no es de todas formas no es un indicador definitivo de que algo raro está pasando. Es perfectamente posible que haya un municipio que tenga votaciones en blanco muy bajitas o votaciones en blanco porque hay campañas a favor o campañas muy efectivas de los partidos, etc. Entonces eso afecta a esa distribución. Por eso es la importancia del ejercicio que hacemos en los mapas de forma colectiva, de incluir todas estas variables y considerarlas de forma completa para tratar de identificar cuáles son efectivamente los municipios en donde sí hay unos riesgos contundentes, digamos, si estos problemas de transparencia de las elecciones, por así llamarlos, se le suman problemas de orden público y problemas de otras variables electorales, pues entonces ahí es donde podemos con mayor certeza identificar esos sitios donde hay problemas.